La fuente de la vida. En nuestro programa de hoy trataremos temas que muchas veces habrán suscitado preguntas que intentaremos responder. ¿Qué queremos decir con revelación, inspiración, iluminación, interpretación? Revelación significa que Dios ha hablado y que Él se ha comunicado con el hombre. La inspiración garantiza la revelación de Dios. La iluminación tiene que ver con el Espíritu de Dios como maestro y tutor que le enseña. La interpretación se refiere al significado que tú y yo damos a la palabra de Dios. En primer lugar, hablaremos de la revelación. La revelación significa que Dios ha hablado. La frase «así dice el Señor» y expresiones sinónimas en realidad aparecen 2500 veces en el texto bíblico. El Señor no quiso que dejásemos de entender que Él ha hablado. Observa el pasaje bíblico en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Dondequiera que encuentres dos personas dotadas de un nivel razonable de inteligencia, que abrigan los mismos sentimientos y deseos, y que en mayor o menor medida se atraen mutuamente, encontrarás que hay una comunicación entre ellas. Las personas de propensiones semejantes, separadas la una de la otra, se deleitan al ponerse en contacto entre ellas, alegrándose por poder comunicarse entre sí. Esta característica innata del corazón humano explica la existencia de medios como las oficinas de correos, el teléfono, los chats y el correo electrónico. Los amigos se comunican con sus amigos. El marido que está lejos de su hogar le escribe a su mujer. El niño que está como interno en una escuela escribe a sus padres. Y con frecuencia, la carta de una chica enamorada llega a manos de un chico que a su vez disfrutará contestándola. Todo esto se llama comunicación. Constituye la expresión del corazón. Las Sagradas Escrituras lo expresan breve pero elocuentemente en el libro de los Salmos. Dice el poeta, un abismo llama a otro. En este momento recuerdo la historia de la famosa Helen Keller y la emoción que me produjo leer el relato de la vida de esta mujer, prácticamente aislada del mundo por enfermedades como la ceguera y la sordera, sin poder comunicarse con sus semejantes hasta que surgió una manera de ponerse en contacto con la gente, una forma de comunicarse, probablemente mejor que lo hacemos muchos de nosotros, que podemos ver y oír. Ahora, y en base a todo esto, me gustaría hacerte una pregunta que creo es razonable e inteligente. ¿Acaso no resulta razonable concluir que Dios se ha comunicado con sus criaturas, a quienes Él ha dotado de un cierto nivel de inteligencia y a quienes ha creado a su semejanza? Permíteme decir lo siguiente. Si no hubiésemos tenido una revelación de Dios, creo que en este mismo instante tú y yo podríamos disponernos a esperar, y Él efectivamente nos hablaría. Ciertamente, podríamos contar con que Dios hablaría con nosotros. Seguramente observarás que el escritor de la epístola a los Hebreos dice que muchos siglos antes, en los tiempos del Antiguo Testamento, Dios habló por medio de los profetas y que en estos tiempos nos ha hablado por medio de Jesucristo. Tanto la revelación de los profetas en el Antiguo Testamento como la revelación de Cristo en el Nuevo Testamento son, por supuesto, la palabra de Dios. Y esta es la única forma en que podemos enterarnos de la acción comunicativa de Dios, lograda con gran efectividad a través de las páginas de los diversos libros de la Biblia, por medio de los cuales Él nos ha hablado. En segundo lugar, hablemos de la inspiración. Esto nos conduce al segundo gran tema, que ya hemos citado, la inspiración,
Yo personalmente creo en lo que se conoce por inspiración verbal y completa de las Escrituras, que significa que la Biblia es una declaración autorizada y que todas sus palabras constituyen la palabra de Dios para nosotros en el día en que vivimos. La inspiración garantiza la revelación de Dios, y eso es exactamente lo que este libro dice. Dos hombres, el apóstol Pablo escribiendo su última epístola a Timoteo y el apóstol Pedro escribiendo su última epístola, tuvieron algo considerablemente definido que decir sobre la Biblia. Dijo el apóstol Pablo, en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Observa que toda la Escritura es dada por inspiración. La palabra inspirada significa expirada por Dios. Él dijo por medio de estos hombres, tal como lo hizo aquí a través de Pablo, exactamente lo que él quiso decir. Él no ha tenido que añadir nada más. El apóstol Pedro lo expresa de esta manera en su segunda epístola, 1 capítulo y versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es muy importante considerar que estos hombres fueron movidos, impulsados, como si hubieran sido llevados, conducidos por el Espíritu Santo de Dios. Dijo el obispo Westcott, los pensamientos están unidos a las palabras tan necesariamente como el alma está unida al cuerpo. Hay una curiosa historia de una chica que había tomado lecciones de canto con un maestro muy famoso. El maestro estaba presente en el recital de su alumna y una vez que éste finalizó, ella estaba lógicamente ansiosa por conocer su reacción. Como él no fue a los camarines para felicitarla, la cantante le preguntó a un amigo, ¿qué dijo el maestro? Su leal amigo le respondió, dijo que cantaste de forma celestial. Ella no podía creer que su maestro hubiese dicho esto, así que trató de indagar más. ¿Es eso exactamente lo que dijo? Bueno, no, pero eso es lo que quiso decir. La chica insistió. Dime las palabras exactas que él utilizó. Bueno, las palabras exactas fueron, aquel sonido no era terrestre. Es evidente que hay una diferencia entre un ruido no terrestre y un sonido celestial. Las palabras exactas son importantes. Créeme, son las palabras de la Escritura las que están inspiradas, no solo los pensamientos, sino también las palabras. Por ejemplo, en el relato en que los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas nos cuentan cómo tentó Satanás a Cristo en el desierto, Satanás evidentemente no estaba hablando por inspiración divina cuando mentía. Pero la Biblia registra o deja constancia de que él dijo una mentira. Por eso decimos que son las palabras, que nos transmiten fielmente lo que ocurrió, las que están inspiradas. Y el episodio de aquella tentación culmina con las palabras del Señor Jesús que dijo, escrito está, citando la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Es así que los hombres que escribieron las Escrituras declararon lo que Dios tenía que decir. En el libro del Éxodo, capítulo 20 y versículo 1, Moisés escribió, y habló Dios todas estas palabras, diciendo. Fue Dios el que pronunció las palabras, y Moisés escribió lo que él dijo. En el transcurso del tiempo se han descubierto muchos y muy excelentes manuscritos de la Biblia. Hablando de los manuscritos de Gran Bretaña, Sir George Kenyon, el ya fallecido director y principal bibliotecario del Museo Británico, hizo la siguiente declaración. Gracias a estos manuscritos,
cualquier lector de la Biblia puede sentirse tranquilo en cuanto a la completa veracidad del texto. Aparte de unas pocas alteraciones verbales de poca importancia, normales en libros transcriptos a mano, podemos sentirnos confiados de que el Nuevo Testamento ha sido transmitido de tal manera que ha llegado hasta nosotros intacto. Podemos estar seguros de que hoy tenemos un texto tan cercano a los autógrafos, es decir, a los escritos originales, como pudo ser posible, y yo creo en la inspiración verbal y completa de los escritos originales. Allá por el siglo II, Ireneo, que fue uno de los llamados padres de la Iglesia, escribió lo siguiente: «Las Escrituras son verdaderamente perfectas, puesto que han llegado a existir por la palabra de Dios y por su Espíritu». Agustín, que vivió en el siglo V, afirmó: «Por lo tanto, sometámonos e inclinémonos ante la autoridad de las Sagradas Escrituras, las cuales no pueden equivocarse ni engañar». Y el famoso predicador Spurgeon comentó: «Nunca podría yo tener dudas sobre la doctrina de la inspiración verbal y completa de la Biblia, ya que veo constantemente en la experiencia real cómo las palabras mismas que Dios se complació en utilizar, por ejemplo un plural en vez de un singular en determinadas palabras, constituyen una bendición para las almas de las personas». En su libro, Dios habla directamente a nuestros corazones y a nuestras vidas. En tercer lugar, hablemos de la iluminación. La iluminación tiene que ver con el hecho de que tú y yo tenemos un libro divino y un libro humano, escrito por hombres que estaban expresando sus pensamientos y que al mismo tiempo estaban escribiendo la palabra de Dios. Solamente el Espíritu de Dios puede comunicarnos y enseñarnos esa palabra. Aunque podamos conocer los hechos y realidades de la Biblia por nosotros mismos, el Espíritu de Dios tendrá que abrir nuestras mentes y corazones para que seamos capaces de comprender la verdad espiritual que en ella se encuentra. Pablo escribió lo siguiente a los creyentes de la ciudad de Corinto: «Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman». Dice estas palabras la primera epístola a los Corintios, capítulo 2, versículos 7 al 9. Ahora bien, tú y yo adquirimos la mayor parte de lo que sabemos por medio de la puerta de entrada del ojo, por la entrada del oído o a través de la razón. Aquí Pablo nos dice que hay ciertas cosas que